Bueno, el día de hoy les voy a explicar la clase archivo. Esta tiene la siguiente estructura, tiene declarar las bibliotecas que nos van a ser útiles, la clase, declaración de la clase, declaración de variables y métodos que contienen funciones. El propósito de esta clase es escribir y leer en el archivo. La clase archivo.java inicialmente cuenta con variables, todas son de tipo protected y estas variables pues únicamente funcionan en la clase. Se observan 4. La primera es de tipo scanner, se llama input. La segunda es de tipo formatter, se llama salida. Otra de tipo string, se llama nombre archivo. Y otra de tipo array list, que se llama lista palabra. Una vez declaradas las variables, se observa el constructor de la clase. Se le pasa el parámetro string nombre archivo y ponemos this.nombre archivo, o sea, este nombre archivo que hace alusión a la variable que tenemos acá arriba va a ser igual a nombre archivo, que es la variable que tenemos en el parámetro del método que es nuestro constructor. Y se crea la instancia lista palabras es igual a new array list. Como siguiente tenemos el método escribir, que está protegido y es de tipo vacío, que va desde palabra out hasta lista palabra. De palabra out es lo que tenemos aquí en nuestro arreglo hasta lista palabras. Y salida.format quiere decir que va a escribir en este formato las siguientes variables, que son estas. Entonces estas variables, como sabemos o nos podemos, si observamos, nos damos cuenta que tiene getID, tiene unos paréntesis, no quiere decir que siempre sea así, pero podemos darnos cuenta que es un método. Hay algunas funciones que trae Java para hacer algunos procesos como casteos o imprimir en una caja de texto, cosas así, que también tienen los paréntesis. Sin embargo, aquí pues obviamente no estamos utilizando nada de eso y tenemos getID. Y si nos vamos a nuestra clase palabras, podemos ver que getID es un método. Entonces obviamente nosotros estamos accediendo a ese método, que esto es pues parte de los métodos de getAndGetter, nuestra clase palabra. Y por el siguiente tenemos la función igual privada vacía, que es la de leer, y esto declara un string que se llama línea y un arreglo que se llama valores, que es de tipo string. Entonces le pone igual a línea.split. Esta función en Java nos sirve para separar un arreglo en pequeños arreglos, en varios arreglos, con ayuda de las posiciones. Esto lo que está diciendo es que va a ir leyendo línea por línea, pero que cada que encuentre una barra dentro de lo que está leyendo lo va a separar. Esta barra está separada por dos diagonales invertidas, porque obviamente sabemos que las barras dentro de Java nos ayuda para otras cosas. Por ejemplo, o como podemos ver aquí, está dentro de la estructura.
y entonces para que Java no lo tome así, sino como un carácter que está leyendo, se le colocan 2 barras invertidas. A esto sería de la misma manera si queremos colocar algunos caracteres que son utilizados para algo en específico dentro de Java, por ejemplo las comillas dobles o las comillas simples, que se sabe que obviamente son para colocar texto. Si las queremos buscar dentro de alguna, por ejemplo en este caso dentro de un archivo de texto, pues sí es necesario colocar las 2 comillas, las 2 diagonales invertidas. Y bueno, vamos a declarar variables, vamos a hacer nuestras variables que donde se van a almacenar esto, digamos, dentro de nuestro archivo de texto está el ID, la palabra en inglés y la palabra español. Por ejemplo, va a estar 1 cat gato, pero cada uno de esos solamente va a estar separado, en vez de un espacio o algo va a estar una barra. Esto quiere decir que cada que encuentre la barra lo va a separar, es decir, el 1 lo va a almacenar en valores en su posición 0, no sé, cat en valores en su posición 1, vuelve a encontrar la barra, y gato lo almacena en valores en su posición 2, por decir un ejemplo. Entonces tenemos, para eso nos sirve esta función, y por eso lo va a ir separando en esos pequeños arreglos. Y pues obviamente pues en ID, que se va a almacenar en la posición 0, luego la palabra inglés en la posición 1 y la palabra español. ¿Por qué? Porque pues ya por eso anteriormente cuando escribimos en el método escribir, por eso vimos este formato, ¿no? Obviamente primero va a ir el ID, luego la palabra en inglés y luego la palabra en español. Por eso es que tenemos también asignamos en ese orden a cada arreglo en esa posición, respetando ese orden. Y también pues obviamente vamos a declarar variables haciendo alusión a lo que van a almacenar. Recordemos que en programación es importante que los nombres de nuestras variables sean significativos o representen correctamente lo que vamos a almacenar ahí en nuestras variables, porque a veces ponemos letras o cosas para que, bueno, sí, letras o números que hagan que sí, a lo mejor hacen que el nombre de la variable sea más pequeño. Sin embargo, en códigos muy extensos esto hace que sea difícil de entender, incluso que tenga más errores, y en caso de encontrar errores pues difíciles de corregir. Entonces por eso tenemos pues mejor ponemos la variable completa, ¿no? Palabra inglés, palabra español y ID. Y luego, ya que lo tenemos almacenado en estos array, tenemos una variable que se llama registro, que es de tipo palabra, igual a new palabra, entre paréntesis, lo que se va a almacenar, ¿no? Lo que ya he almacenado, que es ID, palabra en inglés y palabra en español. Esto se almacena en un registro. Y luego, lista palabras .add también es algo que ya trae Java. Ponemos un punto y nos va a desplegar una lista de opciones que podemos hacer, que puede realizar, en este caso .add, para añadir el registro a lista palabras, que es un array list, y pues obviamente el registro contiene lo que ya habíamos dicho. El siguiente método es de tipo público. Eso ya lo entenderemos más adelante, ya que en la clase formulario se utiliza. Y pues obviamente como ya lo habíamos dicho anteriormente, para que podamos acceder a métodos o variables o componentes de otra clase, de una clase desde otra diferente, pues obviamente esos tienen que ser de tipo públicos. Y entonces igualamos lista palabra, que es el array list que antes habíamos llenado, igual a lista, que es el parámetro que se le está pasando aquí al método.
y intentamos salida igual a new formatter, escribir, y si no, pues va a decir no tienes permiso de escritura o error al crear el archivo. Y tenemos otro try que va a intentar escribir. Ya vimos que es nuestra método este. Entonces lo mandamos a llamar con su nombre y ya lo habíamos explicado. Si lo puede hacer, pues ahí se queda, y si no, pues lanza la serie de excepciones, error al escribir archivo, entrada no válida, y ya se acabó ese método. Como pudimos ver, bueno, si nos regresamos un poquito, es de public void, eso quiere decir que es público y vacío, esto no tiene que retornar nada. Sin embargo, el siguiente método es público de tipo array y tiene que leer el archivo. ¿Esto qué quiere decir? Que sí nos tiene que retornar algo. ¿Qué nos tiene que retornar? Un array list. Entonces, primero lo que va a tratar es abrir el archivo mediante esta instrucción. Input igual a new scanner, new file, nombre archivo. Si no, pues va a lanzar la excepción de que no se pudo abrir el archivo. Y si sí, pues va a tratar de leer, que es obviamente nuestro método que ya teníamos aquí. También ya lo habíamos explicado. Y si no lo puede hacer, entonces va a decir formato de archivo incorrecto o error al leer el archivo. Lance una serie de excepciones. Entonces, bueno, tiene su condición. Si input es diferente de null, entonces lo va a cerrar. Y pues, afuera de todo, va a retornar lista palabras. Lista palabras ya sabíamos que era un array list, y pues sí, obviamente la función pide que regrese un array list, que es lista palabra. Y bueno, esto es todo para la clase archivo. Sin embargo, si vemos del lado izquierdo, podemos ver que tenemos otra clase que se llama archivo W. Tenemos dos clases de archivo. Y bueno, quiero decirles que estas clases son exactamente igual, hacen exactamente lo mismo, las instrucciones son las mismas. A diferencia, o la única diferencia más bien, es que cambia en estos dos métodos. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado anteriormente, public void escribir, salida punto forma, y estas variables que son las que escribe, obviamente las extrae. Como sabemos, los métodos getter and setter, uno es establecer, y get es obtener. Entonces aquí vamos a obtener el ID. Obviamente estos son los métodos que se extrajeron de esa clase. No sé si me explique bien, pero de la clase, por ejemplo, este archivo se hace con ayuda de la clase palabra. Si nos vamos a la clase palabra, podemos ver que tenemos estas tres variables: id, string palabra inglés, string palabra español, y tenemos el método público getID, el método get palabra inglés y el método get palabra español. Estos son nuestros métodos getter. Y en la clase archivo, nos regresamos a nuestra clase, podemos ver, obviamente aquí vemos que nuestros métodos getter son de tipo públicos, y en la clase archivo nos regresamos, vemos que accedemos a ellos, getID, y obviamente es posible pues gracias a que son públicos. Sin embargo, en nuestra clase archivo W, nos vamos a nuestra clase archivo W y nos vemos aquí en nuestra función de escribir. Obviamente vamos a ver que tenemos muchos más, estamos utilizando más métodos. Esto es debido a que esta clase está hecho con ayuda de nuestra clase Word. Si la abrimos,
vemos que tenemos estas variables y aquí están estos métodos que estamos utilizando. Entonces, podemos decir en conclusión que nuestra clase archivo sirve para escribir y leer nuestro archivo de texto. Sin embargo, nuestra clase archivo está hecha con ayuda de o utiliza los métodos getter de nuestra clase palabra y archivo W utiliza los métodos getter de nuestra clase Word. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.